Muy buenas amigos de proyectorbarato.com. Os traigo novedades, frescas novedades, con nada menos una nueva serie de UnicView, un nuevo modelo, que viene a cubrir la demanda que dejó aquel, lo que es el FH 2000 Plus. Si lo recordamos, se trataba de un fantástico proyector en el cual teníamos una serie de características sorprendentes en cuanto al brillo, uniformidad, calidad de imagen, en definitiva, en un fantástico proyector de tecnología LCD LED. Pues bien, aquí nos llega, aunque no nos dice nada, ¿vale? La caja. Vamos a sacarlo y ir de un tirón a lo que nos trae. Cable de corriente. Cable de HDMI. Tenemos aquí el cable AV, el manual de uso, y esto nos adelanta una cosita importante. Parece una chorradita, un mando típico de proyector, pero no, amigos. Tenemos un proyector certificado, nada menos que con Google TV. Lo que hoy en día se necesita es puertas si queremos disfrutar de contenidos de streaming totalmente compatibles sin necesidad de dispositivos externos. Pues ya sin más dilación, aquí os presento el nuevo UnicView FHD 2200. Ahí es nada. Quitamos el tapalente para ver su fantástica óptica de 6 elementos, nada menos, que nos permitirán de proyectar, como digo, cualquier tipo de contenido verificado y certificado por Google. Bien sabemos, si echamos la vista atrás, los proyectores tienen Android TV en su gran mayoría, y los que no tienen Android TV tienen lo que es el mirroring, ¿no? El Miracast tan fastidioso. Pues este equipo, donde lo veis, tenemos nada menos que Google TV certificado, que si echamos la vista atrás, en UnicView no ha habido ningún otro, o sea, es una gran novedad, solo eso, pero como bien sabemos, la marca suele apostar por varias ventajas, varias novedades en cada versión, en cada modelo que saca, y la serie FH 2000 es una serie bastante valiosa, y siempre enfatizo aquí, doy mayor importancia a lo que es a FHD, porque para mí me trae muy buenos recuerdos. Este equipo, donde lo veis, tiene una tasa de lumens de 30.000 lumens manejados por su lámpara. Sí, no he dicho una cifra chorra, es la realidad. Tiene una gran lámpara que consume nada menos que alrededor de unos 180 vatios. Ya con eso ya os podéis imaginar el brillo tan sorprendente que nos ofrece, con una luminosidad final a la pantalla de unos 1000 ANSI lumens, que la verdad digo unos porque para mí, arrojando el luxímetro, me arroja algo más de 1000 ANSI lumens. UnicView aquí, la verdad que no se han dado corto de brillo, y tiene un fantástico brillo. Gracias, aquí hablar claramente de las ventajas, y gracias a su panel LCD, ojo aquí, un panel LCD de última generación que nos permite transmitir mayor brillo que lo que estamos acostumbrados a un proyector convencional de tecnología LCD. Aquí dar mayor importancia al detalle, porque en los proyectores de tecnología LCD LED estamos acostumbrados a alcanzar entre un 15 y un 20% en el mejor de los casos. Como habéis visto en mis análisis anteriores, los proyectores dejan pasar a través del panel LCD un 15 o un 20%. Vale, aquí la gran polémica, ¿no? ¿De qué sirve tanta lámpara, una lámpara tan potente, como se ven por muchos anuncios, muchos listings que vemos 25.000 lumens, 28.000 lumens, en este caso 30.000 lumens? ¿De qué sirve tanto lumens si después la cifra ANSI que nos arroja es muy baja? Pues en este caso no es así.
al tener un panel de bastante transmisividad, nos permitirá de transmitir mayor brillo hacia la pantalla. Con esto os digo que la tasa ANSI final incluso supera los 1000 ANSI. Está por el rango del FHD 2000 aproximadamente por 2, ¿vale? Cuando digo por 2 quiero decir, si recordáis el FHD 2000, si lo analizamos, tenía una tasa de lumens bastante buena. Pues este modelo arroja nada menos que el doble de brillo, ¿vale? Si comparáis aquel vídeo que analicé, este comparativamente doblaría el brillo fácilmente. Incluso yo me atrevería a decir que es incluso algo más del doble de brillo que aquel. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues indudablemente proyectar con luz, ¿vale? No tendremos que tener la sala totalmente a oscuras, como estamos acostumbrados, de tener de acondicionar la sala, de oscurecerla, que no entre nada de luz o que el fluorescente no dé a la luz, no dé a la proyección, y al final, pues lógicamente estamos muy limitados. Pues con el proyector FHD 2200 nos evitaremos de una vez por todas la necesidad de oscurecer la sala. En UnitView es el primer proyector de panel de alta transmisión LCD. Si recordamos el anterior vídeo que analicé de Silumen FH1000, ese modelo de Silumen sí que tiene un panel de alta transmisión y para mí fue el primero a mi sorpresa, que me topé, porque evidentemente estaba deseando de ver un panel de tanta transmisividad, después de aproximadamente 20 años que llevo analizando proyectores de tecnología LCD, no voy a decir de tecnología LCD LED porque estaría mintiendo. Los proyectores de LCD LED salieron aproximadamente algo más de 10 años, ¿vale? Pero si analizamos la vista atrás, desde los primeros proyectores single LCD, los primeros de lámpara de halogenuros metálicos, vaya recuerdos que me trae aquello, estamos hablando de proyectores del año 2004-2005, ¿vale? Que fueron los primeros que se lanzaron al mercado. Pues si hablamos de esa tecnología, aunque penséis, bueno, este hombre de qué está hablando, que se pone a hablar de proyectores de hace 100 años, no, perdonadme. Los proyectores que podéis ver en muchos canales, incluido Amazon, se tratan de proyectores usando la misma premisa, ¿vale? La misma tecnología, LCD LED, en este caso no a lámpara de halogenuros metálicos, pero LED, y al final usan paneles LCD de aquella época, ¿vale? Si os sorprenderá pensarlo, pero es así, ¿vale? Hay proyectores que he analizado que usan paneles LCD bastante vetustos. Pues bueno, aquí UnitView da un salto de gigante, deja atrás toda aquella tecnología tan antigua y mejora lo que es la transmisividad. No me preguntéis cómo, pero es la realidad, ¿vale? Como analicé en el FH1000 se veía claramente cuando saqué el LCD para que mostrároslo, es totalmente transmisible. Parece que es básicamente una pequeña lámina que oscurece un poquito, pero por lo demás es sorprendente la de luz que deja pasar. El Silumen me dejó sorprendido y este no me deja ni mucho menos descontento, porque me quedo sorprendido en cuanto a brillo y contraste. La tasa de contraste es enorme. Pensaréis que por tener mayor transmisibilidad el panel perdería contraste, pues no es así. O sea, yo no sé cómo lo hacen, pero está claro que es una nueva tecnología que no está en todos los proyectores, como digo, repito, está solo en el Silumen FH1000 y ahora en el FHD 2200. Para aquellos que digáis, bueno, eso no es cierto, bueno, pues yo lo he comparado, ¿vale? Hice la comparativa, como visteis en el anterior vídeo, para ser exacto, y comparaba proyectores que decían tener 1000 ANSI lumens y después, evidentemente, arrojaban una cifra mucho menor. Hice la comparativa, como recordéis, con dos modelos, uno de 600 ANSI, supuestos 600, y otros de 1000 ANSI lumens. Pues el FH1000, perdón, se quedaba con ellos y los ganaba de goleada. Pero no voy a hablar de Silumen, voy a hablar de UnitView, que analizo muchas marcas, como es lógico, ¿no? Y tengo que hacer referencias a los anteriores para hacer un poco entender lo que es la tecnología, ¿no?, de cada uno. Y puedo decir que este modelo tiene las bondades del Silumen FH1000 y arroja una gran novedad, ¿vale? Como digo, tiene Google TV certificado. Puede parecer una chorrada, porque pensáis, bueno, normalmente un proyector es compatible con Netflix, tiene Android, en fin, ¿qué me estás contando? No, cuidado. Desde octubre del año pasado aproximadamente, Netflix
lanzó un comunicado que dejaría sin servicio a muchas plataformas, a muchos sistemas. Ellos decían y se defendían diciendo de que eran Androids muy antiguos, versiones de más de 12 años. Eso no es cierto, porque el Android TV 9, caso de muchos modelos que he analizado, han tenido también esa mala suerte y no son compatibles muchos de ellos. Entonces no es una versión muy antigua. Que si tenéis un móvil de última generación sabéis que la versión evidentemente no es la 9, es mucho más avanzada, ¿no? Pero en Android TV la versión más estable es la 9. Ahora yendo al grano, ¿qué ventajas nos tiene el Google TV en un proyector? Pues muy sencillo. La primera de ellas, evidentemente sí, tenéis el iconito aquí donde pone YouTube, Netflix, Prime Video y Disney Plus. Sí, eso es una ventaja, una clara ventaja, que tenéis acceso directo y esto significa que está certificado para estas aplicaciones, evidentemente, como cualquier televisor que se precie, ¿no? Suelen tener los iconitos y eso nos viene a decir que están certificados. Ojo, que no tiene una versión abierta, open source, sino que es certificado. ¿Qué quiere decir? ¿Que las versiones que no son certificadas son piratas? No, son versiones open source. Quiere decir que se conectan vía streaming a lo que es la versión que Google nos deja transmitir, que viene a ser el 480p o el 720p en el mejor de los casos en esos proyectores. Pues bien, ¿qué ventajas tiene el UniView FHD 2200 frente a qué? Pues que podéis transmitir contenido a la máxima resolución. Ya con esto os olvidaréis de la pixelación. Muchas veces os compréis un proyector de última generación con la mejor resolución, incluso 4K nativo, y después os lleváis las sorpresas que cuando vais a ver y transmitir streaming, pues la imagen se ve pixelada o se ve con muy poca definición. Eso no es por el proyector, no se están engañando. Es sencillamente por el Google, ¿vale? Google no da acceso a Android TV en open source a ver contenidos en alta definición, sino a una definición muy básica. Entonces, ¿qué significa? Que el Android TV evidentemente no nos va a transmitir a esa resolución. ¿Qué ventajas tiene este proyector? Pues evidentemente vamos a transmitir al máximo de definición, vamos a aprovechar el máximo de calidad de nuestro proyector y no necesitaremos de conectar dispositivos externos. Esto es un dato muy importante porque sí, habéis visto muchos equipos que tienen Google TV certificado como este, pero ¿a que no habéis visto doble conexión HDMI disponible? Pues la respuesta la tengo yo, muy sencilla. La mayoría de los proyectores dicen tener un Google TV certificado, pero al final es un falso Google TV certificado. Lo que tienen es un stick HDMI, que sí, con Google TV evidentemente, pero usan un puerto, un slot de HDMI. Al final, ¿qué sucede? Pues nos deja simplemente un solo slot de HDMI y nos deja capada las posibilidades del proyector. Pues bien, en el UniView FHD 2200 tenemos doble conexión HDMI, chicos. Podéis conectar cualquier tipo de aparato, no os vayáis a limitar, podéis conectar consolas de última generación, PlayStation 5 Pro incluido, Xbox Series X, sí, por supuesto, es compatible en un ordenador y vais a disfrutar de los contenidos a la máxima calidad de imagen. Aquí recalco máxima calidad de imagen, porque cuando lo encendáis vais a hacer un ¡buah! Que yo lo que he hecho, nada más encenderlo, me he sorprendido. Tiene una escala de colores increíble, o sea, no solo el brillo es bueno, sino que tiene una colorimetría sorprendente. Los rojos son un nivel estándar, pero aparte no son sobresaturados ni anaranjados, como suele pasar en muchos casos. El rojo es como esta camiseta que me he puesto yo hoy aquí en el vídeo, es bastante rojo, muy intenso, y eso es muy bueno, porque al final esa mayor transmisividad que nos deja el panel se nota y da sus frutos hacia la proyección. Se nota mucha mayor calidad de imagen. En definitiva, es un gran proyector sin lugar a dudas. Dato importante, por supuesto, tenéis la posibilidad de conectarlo al techo, no tenéis ningún tipo de problema. El proyector tiene aquí sus cogidas en las patas, quitáis lo que es la gomita y tenéis acceso lo que es directamente al tornillo. En la parte de aquí, en la parte de inferior, aparte de ser hermético el proyector, un dato importante, este proyector es de óptica cerrada. ¿Qué significa? Pues nada más y nada menos que evitaremos cualquier partícula, cualquier mancha en la proyección. Pero claro, aquí muy importante reseñar que no es el típico proyector que dice óptica sellada, full sealed, ¿no? Como se suele decir, sino que además da la posibilidad de limpieza de filtros, ¿vale? Y nada menos que un filtro bastante grueso, como podéis ver aquí. Es un filtro que nos evitará la entrada de partículas por el ventilador,
Porque un dato que me he encontrado muchas veces es que, aunque es óptica sellada a muchos proyectores, al final, cuando pasa el tiempo, entran partículas, como es lógico, y por el propio ventilador se escapan y entran en el circuito óptico. Al final se transmiten en función de puntos negros o puntos blancos, dependiendo de si está en el polarizador o está en el panel LCD. Y en definitiva, al final nos molesta bastante. Así que, chicos, no quiero aburrir más. Este proyector tiene una serie de ventajas. Sé que estáis esperando ya la calidad de imagen, que muestre su calidad, pero antes de acabar este review rápido y este análisis, os diré que UniView ofrece, como bien sabéis, una permanencia de piezas por más de 10 años. Esto es muy importante, quiero reseñar, porque, como sabéis, hay muchísimas marcas, muchas marcas que surgen en Amazon y en otros diversos marketplaces que no son conocidas y se hacen conocer a través de muchos canales y muchos medios para al final transmitir el máximo interés, ¿no? Pero un dato muy importante y que hay que dar a conocer es que los proyectores, sea de la tecnología que sea, terminan fallando, ¿vale? Todo falla. Si no es un mando a distancia, puede fallar un panel LCD, puede fallar una lámpara, que sí, que son componentes económicos. En el caso de la tecnología LCD LED de este modelo, cualquier componente es modular y muy económico. Pero de nada sirve que sea económico si no tenemos posibilidad de adquirirlo. Como bien sabéis, UniView nos da la posibilidad de comprar incluso la lámpara si se necesita. Y esto, para mí, es lo más importante, sin caber a dudas, de una buena calidad y un buen servicio postventa. Y ahora sí, no os quiero aburrir más y vamos a lo que nos interesa, al vídeo review. Nada más iniciar la interfaz, iniciar el proyector, nos aparecerá el menú en pantalla de Google TV. Un menú muy familiar si estáis acostumbrados a televisores Smart TV certificados por Google. Veis que tenéis varios ajustes. En la esquina inferior derecha tenéis ajustes, que lo tenéis remarcado ahora mismo. Si presionamos la tecla de confirmación OK sobre esa opción, nos llevará a estas opciones. Veis que tenéis la opción de configuración de Internet, la cuenta de inicio de sesión, el acceso a aplicaciones, donde podemos ver las aplicaciones que hay instaladas en estos momentos, las preferencias de dispositivos, mandos y accesorios. Esto, otro detalle importante, nuestro control remoto es totalmente inalámbrico, pero además conectado vía Bluetooth. ¿Qué se nos significará? Pues ni siquiera tendremos que apuntar hacia el proyector. Podemos estar lejos de él y directamente nos permitirá manejarnos cómodamente. Muy habitual, como sabemos, en muchos proyectores que he analizado, que el mando de distancia es de radiofrecuencias o infrarrojos, en la mayoría de los casos infrarrojo. ¿Qué sucede? Pues si es radiofrecuencia, muchas veces hay bastante, incompatibilidad. ¿Por qué? Porque muchos aparatos comparten la misma frecuencia. Infrarrojo, otro problema es que tienes que apuntar hacia el sensor, el dichoso sensor que suele estar ubicado en la parte posterior o en la parte frontal. En el mejor de los casos suele haber dos sensores, pero muchas veces si te pones lateralmente hacia el proyector, pues no funciona. Con esto queda solventado. Hay algunas opciones que están en inglés, ¿vale? Pero es muy sencillo aquí, podemos configurar botones del mando, botones adicionales, para que nos hagan diferentes funciones. Yo no recomiendo modificar aquí porque no es necesario. Bueno, pues ya sabemos lo que es la configuración de ajustes en la parte superior derecha. Y ahora diréis, bueno, ¿y cómo se configura el zoom y todas las funciones habituales en un proyector, como el Keystone 4D y muchas funciones? No os alarméis, simplemente tendréis que presionar el botón de rueda dentada que veis al lado del botón del micro. Si pulsáis, os llevará a la pantalla que veis ahora. Y como veis, tenéis varias opciones. Una es Projection Setting, que es ajustes de proyector. Si presionamos en ella, veréis que tenemos varias opciones. Unos, los modos de proyección. Ahora mismo lo tengo en una mesa, pero si lo cambiamos, como una pantalla trasera, se nos invertirá o bien al techo, invertido al techo, o bien pantalla trasera invertido al techo. Luego, en la opción Zoom On,
in, out, en este caso nos permitirá ajustar diferentes valores de zoom. Si presionamos la flecha derecha, nos reducirá imagen, como estáis viendo. Si la dejo presionada, fíjense el tamaño mínimo que me proyecta, lo cual es sorprendente. Viene a ser como 30 pulgadas o incluso menos. Si pulsamos la flecha derecha, en cambio, nos aumentará proporcionalmente hasta el límite, lógicamente, de la proyección. Volvemos atrás. En ajustes de enfoque, si presionamos, por defecto está activado el enfoque automático. En este proyector, el cual tiene una rueda de enfoque sorprendente, o sea, tiene un grado de enfoque muy bueno, y la cámara de enfoque, si os fijáis en el frontal del proyector, es una gran cámara de enfoque, o sea, nada habitual a lo que estamos acostumbrados. Esa cámara de enfoque tan potente que dispone el proyector nos permite enfocar de forma precisa. Como podéis ver en la imagen que proyecto, esto se ha autoenfocado. Aún así, si sois como yo, que somos, en mi caso, soy muy maniático con el enfoque, lo desactivo, ¿vale? Lo suelo desactivar y hacer que en el inicio no se autoenfoque. ¿Por qué? Porque es una tontería. Realmente el enfoque manual desde el mando a distancia es muy cómodo. Simplemente presionaremos Focus más, F más o F menos hasta que nos guste el grado de enfoque. Como digo, es una tontería. Realmente, si queréis dejarlo en autofocus en el inicio, pues significará que cada vez que encendéis el proyector, automáticamente se enfocará. Y si dejáis la opción autofocus, que yo de nuevo la desactivaría para mí, ¿vale? Porque soy bastante tiquismiquis, pues la podéis desactivar y ajustarlo, como digo, con el focus más, focus menos. En la opción de Keystone podéis poner que automáticamente al inicio autocorrija. Como veis, está deshabilitado. Yo lo recomiendo, ¿vale? Esto nos corregirá la geometría. A veces, dependiendo del obstáculo que detecte el proyector, puede ir mejor o peor, ¿vale? Dependiendo de vuestra sala, si os gusta, pues lo podéis autoconfigurar. Al igual que el Auto Keystone. También tienen el ajustes, digamos, avanzado, ¿no? Digamos el test, vamos a hablar de test horizontal, ¿no? De la imagen. Y esto nos corrige el ángulo, ¿vale? El ángulo horizontal. A ver, son muchas pijadas que es gracias a la fantástica cámara que tiene el sensor de enfoque frontal que veis. La corrección rápida de Keystone nos permitirá ajustar también el Keystone de otra forma, también manual. Y el Corner Correction, que para mí es lo mejor, si presionamos, pues como veis, nos tirará de cada ángulo, nos mostrará el recuadrito. ¿Y esto qué hará? Pues básicamente, si presionamos con el mando hacia adentro, nos mete más en la imagen de la esquina superior izquierda. Ahora presionáis OK para volver a otro ángulo y, como veis, ahora el lado derecho tiro hacia adentro y hacia abajo para encuadrarlo a la perfección. Cuando lo tenga, le pulso otra vez a OK y ahora hago lo mismo con la esquina inferior derecha. Tiro hacia arriba en este caso. Esto es una chulada. Y esto por si queremos resetear los parámetros de Keystone. En mi caso no lo voy a hacer. Vuelvo atrás. En otros ajustes tenéis para que os inicie en Android TV. Por defecto pone TV. Si queréis cambiarlo a HDMI 1, HDMI 2, USB o nada, ¿vale? O a U incluso. Yo lo dejo en TV porque inicialmente me gusta que salga la interfaz de Google TV. Para ponerlo en modo standby, el tono clave, salvapantallas. Esto es por si queréis que vaya saliendo el salvapantallas típico que hace Google de transmitir imágenes, fundidos de imágenes, cuando no vayáis a darle uso. Y aquí, en idioma,
Para que sepáis, lo he configurado todo en inglés, ¿vale? Pero podéis pasarlo a español, volvéis atrás y como veis ya lo tenéis todo en español. Lo he hecho a propósito para que veáis que el proyector, el manejo, es muy sencillo, ¿vale? Cuando lo iniciéis en inglés vais a verlo como yo lo he visto. Si queréis reiniciarlo de fábrica, y ahora sí, ahora ya tenéis ajustes de proyección, otros ajustes acerca del proyector, el modelo, la versión del sistema, las actualizaciones locales, si las hubiera. Entro otra vez en ajustes de proyección para que veáis las opciones que tenía, la proyección de escritorio, ¿vale? Como veis, frontal, yo ya me he permitido el lujo de tocarlo todo, preferencias de dispositivo, pantalla y sonido, y Screen Resolution. Si entráis, fijaros que está activado la mejor resolución por defecto. El modo de display nos deja elegir mogollón de resoluciones, y a cada uno que lo deje la resolución que quiera, pero yo recomiendo dejarlo en 4K a 59,94 Hz, que son 60 Hz, lo cual es una pasada. Y el rango de color lo he configurado a 10 bits, que se ve espectacular. Vale, pues si vais a la opción de YouTube, veis que sale aquí el simbolito típico de enviar pantalla. Pues si le pulsamos, veis que pone enviar, vincular con código de televisión. Le des ahí y básicamente lo que tenéis que abrir ahora en el proyector, pero nos faltaría en configuración vincular, ¿vale? Televisión de teléfono, vincular con Wi-Fi. Le he abierto ya, ahí es lo que quería yo ver. ¿Veis? Me está diciendo un código el proyector, pues yo lo introduzco. Le doy a hecho, le doy a vincular. Ya estaría vinculado, ¿vale? ¿Cómo sabemos si está vinculado? Muy sencillo. Ahí, ¿veis que está ya rellena? Significa que yo puedo enviar cualquier contenido. Yo, por ejemplo, voy a buscar aquí 4K demo, HDR mismo, este mismo. Y ahora le doy aquí y veis que pone conectando con YouTube On TV. ¿Veis? Está enviando el contenido y ahí lo tenemos. Chicos, lo que os decía, fantástico brillo que tiene el UniView FHD 2200, aquí con la sala iluminada, dando los focos sobre la pantalla. Voy a bajar volumen porque el sonido es espectacular. O sea, sinceramente no hace falta barra de sonido ni amplificador. Ya me lo tengo al 50%. Si lo pongo al 100 no se me escucha nada. Voy a dejarlo al 10 para no molestar. Chicos, lo que os decía, sinceramente, con el móvil mandáis el contenido al proyector, lo cual es una pasada. Eso es Google TV. Vamos a buscar otro ejemplo, ¿vale? Si nos ponemos evidentemente con el mando, podéis hacerlo. Pero diréis, bueno, ¿y de otra manera que no sea el mando? Pues búsqueda por voz. Por voz. Vídeos 4K demo. Vale, aquí tienes algunos vídeos. Ahí tenéis la chulada, que bueno, que no está nada mal,
si no queréis tirar del fastidioso mando, como suele ser la mayoría de los proyectores. Sabéis que los mandos, yo muchas veces me peleo porque como el sensor está, como digo, en un lado, en otro, o bien en el lado no hay sensor, que muchos proyectores de infrarrojos no tienen sensor al lado. Es sorprendente, no hay quemado en la imagen es súper natural a todas las esquinas. Aquí es donde se ve las escenas quemadas, normalmente en un proyector que no tiene buen contraste, que se ha subido desde el menú, como yo digo, ¿no? Muchos aparatos le suben desde el mismo panel, le aumentan el brillo y el contraste, lo cual queda horroroso. A mí me gusta natural, tal como sale. Y os preguntaréis cómo se ve en videojuegos. Pues aquí tenéis el de Last of Us. Y como veis, la calidad, la suavidad, la definición, excelentes. Podéis jugar con luz, nada del tener la habitación con la luz apagada, típico, ni problema para la hora de jugar, como podéis ver. La imagen fluida, con calidad, y con luz y sin luz se ve espectacular. O sea, no vayamos a confundirnos. Este proyector nos permitirá proyectar tanto con luz como sin luz. Y la calidad, como digo, espectacular en todo momento. Wow, cómo se ve Spiderman. Cómo luce, chavales. Cómo luce esa máxima luz. Este fantástico UniView FHD 2200. Y bueno, ya en la interfaz principal otra vez podéis ver que tenemos varias funciones aquí de manejo. Estamos en el inicio, si bajamos hacia abajo podéis echar un vistazo, ¿no? a lo que es el Netflix que tiene integrado para ver cualquier serie o contenido que queramos ver. Qué bueno tiene esto, que el propio interfaz, el Google TV, una de las ventajas de este sistema operativo es que está todo integrado. Si estáis acostumbrados a los televisores con Google TV, podéis ver que esto es muy familiar, ¿vale? Los contenidos ya directamente, sin tener que abrir la aplicación, ya directamente nos salen. Sí, da igual, podéis descargarlas ustedes desde Play Store. Si vamos aquí, pues por ejemplo, algo que echo de menos, el HBO Max, muy sencillo, instalamos. Y como veis, el proyector, gracias a su red tan potente que tiene Wi-Fi 6, os descarga de un plumazo, como podéis ver. Y el Play Protect os verificará si la aplicación es válida o es una aplicación peligrosa o contenido de virus, pues os lo protegerá, ¿vale? Así tenemos el sistema mucho más protegido y nos aseguraremos de ver solo contenidos autorizados. Abrimos y como veis, de un plumazo me abre la aplicación una vez descargada. Se acabó el retraso, la lentitud, los cuelgues, lo tan habituado que estamos con Android TV, ¿no? Aquí en un momentito, como veis, iniciamos sesión y aquí, si cogemos ya nuestro móvil, podéis escanear el código QR para iniciar sesión. Yo, por ejemplo, si me cojo mi móvil y pongo a escanear aquí el código, ya me lo ha cogido, abrir enlace y ya básicamente me lleva a la página de identificación y yo ya introduzco mis datos para que me abra mi cuenta. ¿Qué bueno tiene esto? Pues que no tenéis que tirar del fastidioso mando a distancia para escribir. Ya con nuestro móvil directamente vais a introducir la clave y el usuario y la clave y directamente iniciáis sesión. Y ahora veréis que ya está vinculado. No podía ser menos. Y ahí ya tiráis por donde queráis. Cualquier contenido podéis visualizar cómodamente con el mando a distancia.
Fíjense que son escenas oscuras, que me gusta poner esto para que veáis el contraste tan bueno que tiene este proyector. Vamos a abrir Prime Video, por ejemplo. ¿Quieres añadir recomendaciones de Prime Videos en el Discover, ¿no? En el inicio? Dirás que sí o más tarde. Y vemos ahora, digamos que se nos va a unificar. Cambiamos idioma, por supuesto. Español está puesto, muy bien, todo bien. Ok, identificarse, escaneamos código QR, acerco el móvil y ya me la ha cogido, abrimos enlace y de nuevo, como veis, perfectamente compatible el interfaz, al igual que lo vemos en un televisor, súper rápido, como si tuviéramos un Fire Stick, lógicamente, y eso es igual. Por último, si pulsamos apagar, nos llevará al menú de apagado y ya nos apagará el proyector.